Buenas, es un gusto saludarlos. Yo soy María Laura y vamos a comenzar con el tema de los factores que afectan el desarrollo de los microorganismos y en este caso los antibióticos. Cuando nosotros queremos estudiar los diferentes factores que afectan al desarrollo de los microorganismos, nos estamos refiriendo a inducir o a producir la muerte de un microorganismo o la eliminación de aquellas formas viables en un determinado alimento o en un medio de cultivo. También está referido a la inhibición de estas formas biológicas. Ahora, esto puede resultar en ciertos casos difíciles y también en algunos otros imposibles. Ustedes ya estuvieron estudiando algunos de los métodos para controlar los microorganismos en los alimentos, como pueden ser formas físicas, como el aumento de la temperatura, las radiaciones o la filtración. En este caso, vamos a ver algunos agentes antimicrobianos a los cuales podemos llamar antibióticos, ahí lo vamos a desarrollar más adelante, y los objetivos de este módulo sería describir a los antibióticos en su uso alimentario, comprender la forma de acción que tienen los antibióticos, detectarlos en los alimentos y conocer el peligro que implica el uso indiscriminado de antibióticos. Vamos a ver que estos agentes antimicrobianos son compuestos químicos, pueden ser naturales o sintéticos, y que matan o inhiben al crecimiento de los microorganismos. En una frase de Frazier en 1976, él comentaba que en un futuro aumentará probablemente el uso de antibióticos como conservadores alimenticios. La mayor parte de los antibióticos mejor conocidos son los que se han experimentado en alimentos crudos, especialmente en proteicos, y en un intento de prolongar su conservación a temperaturas de refrigeración. Los ensayos en ese momento fueron las clortetraciclinas, la terramicina y el cloranfenicol. Ahora, en la actualidad, ya son muy pocas las aplicaciones originales que todavía se siguen utilizando. En realidad, ya prácticamente se prohíbe el uso de antibióticos en los alimentos. Lo que pasa es que se definen a los antibióticos como aquellas sustancias que son producidas por microorganismos que tienen una acción bacteriostática o bactericida, fungistática o fungicida, y que ejercen una acción antimicrobiana. La acción antibacterial de esos antibióticos va a ocasionar un cambio en la capacidad de reproducirse y o de alimentarse de las células microbianas. Entonces, como decíamos, muchos de los antibióticos que fueron probados en las personas, cuando dieron resultados también como una especie de consecuencia natural, pasaron a ser probados en los alimentos. Hay los agentes microbianos que matan a las células se denominan con la determinación SIDA, mientras que los que inhiben el crecimiento terminan con la palabra estáticos. Aquellos que no tienen una acción selectiva son los que se utilizan in vitro, por ejemplo, cuando utilizamos un medio de cultivo. Según el efecto que se observe al añadirlo sobre un cultivo bacteriano, los bacteriostáticos son inhibidores de la síntesis proteica y actúan uniéndose a los ribosomas. Entonces, evita que se sigan multiplicando las células. Ahora bien, cuando ese efecto disminuye, es decir, cuando la concentración del bacteriostático disminuye o se termina, el crecimiento microbiano se reanuda. En cambio, los bacteriostáticos son aquellos que se unen fuertemente a las células dianas y provocan la muerte. Provocan la muerte, pero no lisan las células. Entonces, cuando uno hace un estudio del número total de células, estas se mantienen constantes, pero el número de células viables cae drásticamente.
Caso contrario ocurre con los bacteriolíticos, que generalmente se inhiben la síntesis de la pared celular y lesionan la membrana plasmática y por lo tanto lisan la célula. Entonces, cuando uno hace el recuento de células, también disminuyen al igual que las células viables. Los agentes antimicrobianos de uso externo son aquellos que inhiben a los microorganismos y que se utilizan en un ámbito industrial, textil, de refrigeración, de depósitos, y generalmente los principales son los fenoles, los detergentes catiónicos y el cloro, que generalmente son los que también utilizamos en la industria y en las casas como desinfectantes. Ahora, hay otros tipos de antimicrobianos que son los que se utilizan en humanos y son utilizados para inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos. Como les decía, el cloro, los fenoles y los detergentes son los más utilizados. En este caso, cuando se utilizan agentes antimicrobianos que impiden el crecimiento de los patógenos en humanos, tenemos, fíjense, principalmente los alcoholes o el etanol, que es utilizado entre un 65 y un 90%, que es el que hoy es tan conocido como el alcohol al 70%, que es el que se utiliza para sanitizar las superficies, digamos, cuando uno se protege del COVID. Y también hay otros, como el ozono o el ácido peracético, que si bien son utilizados en la industria, es porque, digamos, no tienen un efecto dañino sobre los tejidos, los tejidos humanos, ¿sí? Sobre la piel de las personas. Estos antisépticos o los esterilizantes, desinfectantes que se utilizan sobre las personas tienen diferentes efectos. Los esterilizantes es cuando no se puede utilizar el calor. Entonces se trabaja con una esterilización fría que está gobernada principalmente por óxidos como óxido de etileno, por ejemplo. Luego, en el caso de los desinfectantes, no necesariamente matan a las esporas, pero sí se trabaja sobre las superficies inanimadas. Luego tenemos los higienizantes que reducen la carga microbiana, pero no las eliminan. Acá tenemos los detergentes, el hidróxido de sodio, por ejemplo. Y finalmente contamos con los antisépticos que matan o inhiben el crecimiento y que pueden ser aplicados sobre los tejidos vivos. Para conocer la concentración adecuada del agente antimicrobiano, esta cantidad se mide determinando aquella concentración más pequeña que es la que se necesita de este determinado agente para inhibir el crecimiento de un organismo control. Y a esto se lo denomina SIM, ¿sí? La concentración mínima inhibitoria. Para ello se prepara una serie de tubos que tienen medios de cultivo y que se inoculan con una concentración conocida de células. Luego, a esta concentración conocida se le va agregando concentraciones crecientes del agente antimicrobiano en cuestión. Luego se lo lleva a incubar y se observa, al cabo de un tiempo, aquella dosis en la cual el crecimiento es nulo. Estos valores no son constantes, ni para cada agente antimicrobiano, ni para cada cultivo, porque además depende de las condiciones de incubación, de la presencia de oxígeno, de la temperatura y el pH. Otra de las formas de conocer la cuantificación antimicrobiana es la técnica de difusión en agar. Para ello se tiene un cultivo de células bacterianas o microbianas y se prepara en un agar nutritivo una siembra en césped, que se llama, es decir, una siembra confluente sobre toda la superficie del agar que se encuentra en la caja de PET. Luego, sobre este agar se colocan estos disquitos que contienen diferentes antibióticos y luego se tapa la caja y se lleva a incubar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El antibiótico va a difundir sobre o a través del agar, inhibiendo o no, depende,
el crecimiento del microorganismo en cuestión. ¿Sí? Esto es lo que se observa, un halo transparente alrededor del circulito del antibiótico. ¿Sí? Esto es lo que se hace en los laboratorios de análisis clínicos cuando nos piden un antibiograma porque tenemos alguna infección, entonces para ver qué antibiótico corresponde darle a esa persona. La acción de los principales agentes antimicrobianos está determinada, digamos, por las estructuras dianas a las cuales afectan. Sí pueden actuar sobre la síntesis de la pared celular, sobre el ADN, sobre el RNA, sobre una enzima específica del RNA, sobre la síntesis de proteínas, ¿sí? Sobre, por ejemplo, el metabolismo del ácido fólico. Entonces, depende, digamos, de dónde actúe, es el grupo de antimicrobianos al cual pertenece. Actualmente en el mundo se generan más de 500 toneladas de agentes antimicrobianos de diferentes acciones. Y dentro de este grupo se encuentran tanto los sintéticos y los antibióticos, que digamos son los que están producidos por otras bacterias. Los antimicrobianos sintéticos son los que presentan una toxicidad selectiva, inhibiendo o matando a los microorganismos patógenos sin producir un daño o sin perjudicar al hospedador. Algunos, muy poquitos antibióticos, fíjense de la lista que les mostré recién, em, pueden ser utilizados en alimentos. El Código Alimentario Argentino, en el artículo 1398, tiene una lista en realidad de aditivos dentro de los que se encuentran los antibióticos que están permitidos. Entre ellos encontramos a la clorotetraciclina, a la nicina, a la natamicina y a la oxitetraciclina. Y bueno, tienen diferentes restricciones. En realidad los antibióticos pueden producir alergias en las personas que lo consumen, o en el caso de ser consumidos indiscriminadamente, pueden generar lo que se llama la resistencia la resistencia bacteriana. En este laboratorio analizan las bacterias que plantan cara a los antibióticos y en esta placa hay una detectada en un hospital español. Es resistente a todos los antibióticos que se utilizan. ¿Cómo combatirla? Solo queda tirar de los que están en desuso por sus efectos secundarios. Utilizar a un antibiótico que se ha utilizado poco en el pasado, como la colistina se abandonó porque era tóxica y ahora se ha recuperado. Entonces sigue siendo sensible, pero probablemente porque se ha usado poco. Muchas bacterias se han vuelto resistentes a alguno, varios o a todos los antibióticos. El motivo, hemos abusado de ellos, los hemos tomado cuando no nos hacían falta y no hemos respetado las dosis indicadas, los hemos dejado antes de tiempo. Si sometemos a concentraciones bajas de antibiótico, es más fácil que las bacterias se acostumbren a ese antibiótico. Si le damos una dosis completa, un tratamiento completo, lo normal es que se mate la bacteria de raíz y evitamos esa posibilidad de desarrollar resistencia. Si no aparecen nuevos antibióticos y no los consumimos de forma responsable, dicen los expertos que acabaremos volviendo a la época anterior a la penicilina, donde no había antibióticos. Eso no es ninguna quimera, eso estamos ya al borde de esa situación. Entonces, ¿qué ocurriría? Ocurriría una cosa muy seria, y es que la mayoría de procedimientos clínicos hoy en día, los trasplantes, el tratamiento del cáncer, de los enfermos muy graves, requieren necesariamente contar con antibióticos muy eficientes. Una de las bacterias que más ha aumentado su resistencia en España es la Escherichia coli, responsable de infecciones intestinales. Bueno, hasta acá es la primera parte de esta clase de antibióticos. Voy a cortar el video y seguimos en el próximo.